Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Toyota Corolla de 10ª generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, sorprendentemente, en comparación con otros autos japoneses, la carrocería del Toyota Corolla de 10ª generación resiste relativamente bien los rayones y astillas. Las cosas también son excelentes con la resistencia a la corrosión. Incluso en los coches de los primeros años de producción no será posible encontrar ni siquiera unas mínimas bolsas de óxido. En los sedanes fabricados antes del rediseño, el mecanismo del lavafaros delantero puede fallar. Los inyectores comienzan a atascarse y luego permanecen en posición abierta. Para evitarlo, es recomendable limpiar periódicamente los inyectores de suciedad y lubricar el mecanismo con WD-40 cuando llegue el frío. Otro problema invernal es la congelación de las cerraduras de las puertas. En caso de heladas severas, se hace evidente otro defecto de diseño. El soplado del parabrisas no es lo suficientemente eficaz. Tendrá que aceptar esto y estar preparado de antemano para el hecho de que la escarcha no abandonará el parabrisas tan rápido como le gustaría. El interior del 10º Corolla parece modesto, pero en términos de calidad de construcción aquí no hay prácticamente nada de qué quejarse. Por supuesto, con el tiempo, el plástico económico comienza a crujir, pero nada más. La versión anterior al rediseño del Corolla se caracterizaba por problemas con las goteras en el techo, por lo que el techo interior de muchos coches no tiene la apariencia más atractiva. Después de la actualización, este inconveniente desapareció. No es frecuente que los propietarios critiquen el sistema eléctrico de un sedán japonés. Solo ocasionalmente el sistema climático se niega a funcionar en un sedán japonés. La razón suele ser una mecha derretida. Después de reemplazar este último, se restablece la funcionalidad del sistema de microclima. El motor de 1,6 litros del Corolla puede considerarse óptimo. Proporciona al coche una buena dinámica y además es económico. La situación de la fiabilidad también es excelente. Esto se debió en gran parte al hecho de que los japoneses optaron por ser conservadores y no utilizaron ni inyección directa ni turbocompresor, que en ese momento ya eran bastante comunes en los sedanes y hatchbacks europeos de clase Golf. Si es posible, es mejor elegir un Corolla con un motor de 1,6 litros, producido después de 2009. En ese momento, los ingenieros de Toyota habían cambiado ligeramente el sistema de carrera de las válvulas, haciendo que el automóvil fuera aún más económico. Sin embargo, los propietarios de todas las modificaciones del Corolla no tendrán que visitar las gasolineras con frecuencia. Durante la conducción en ciudad, un sedán japonés necesita entre 7,5 y 8 litros de combustible cada 100 kilómetros. A veces, al conducir más de 100.000 kilómetros, los propietarios de un Corolla encuentran un ruido desagradable proveniente de debajo del capó. Su fuente suele ser una bomba de agua que puedes reemplazar tú mismo si tienes las herramientas necesarias. El sensor de presión de aceite del Corolla suele tener fugas, pero no hay necesidad de apresurarse a cambiarlo. En la mayoría de los casos, un simple levantamiento ayuda. Otros puntos débiles del motor de 1,6 litros incluyen el termostato poco fiable y la polea del generador, que periódicamente emite sonidos desagradables y asusta al conductor. Sin embargo, estos problemas ocurren muy raramente y su eliminación no es costosa. El motor de 1,4 litros se probó en el Corolla de la generación anterior. No hay quejas sobre su fiabilidad. El único inconveniente grave es que su potencia todavía no es suficiente para el Corolla, que es bastante grande. No puedes contar con un viaje dinámico. Esto también se aplica al motor de 1,33 litros que lo reemplazó. Ambas unidades se caracterizan por el consumo de petróleo, que comienza a progresar después de los 150.000 kilómetros. Cuando el consumo de aceite se vuelve prohibitivamente alto, vale la pena prepararse para descoquizar y reemplazar los sellos del vástago de la válvula. La junta de la tapa de válvulas también se considera un punto débil. Comienza a gotear entre 50 y 60.000 kilómetros. La marca de los 150.000 kilómetros se vuelve crítica para el soporte del motor delantero. No olvide que el bloque de cilindros del motor de 1,33 litros no se puede reparar. Después de haber recorrido entre 220 y 250.000 kilómetros, habrá que pensar en encontrar un motor contratado. En ocasiones, en nuestro mercado secundario se pueden encontrar Corollas importados de Europa con motor diésel de 1,4 litros. Esta unidad de potencia es muy famosa por su eficiencia y buena tracción para su pequeño volumen. Entre la multitud de la ciudad, un Corolla diésel no es una mala opción en absoluto. La unidad diésel está equipada con un mecanismo de distribución por correa y, si hablamos de su versión más débil de 90 caballos de fuerza, no tiene doble volante. Esto permitió a los ingenieros de Toyota reducir seriamente los costos de mantenimiento. Por otro lado, un motor diésel moderno es exigente con la calidad del combustible.
En nuestras condiciones, es necesario tener en cuenta este hecho y prepararse financieramente con antelación para la sustitución de costosos equipos de combustible. Entre las desventajas del motor diésel de 1,4 litros se puede destacar la tendencia a las fugas de aceite y su mayor consumo en recorridos largos. En la mayoría de los casos, el alto consumo de aceite se debe a un desgaste grave del turbocompresor. A menudo, el recurso de este último lo reducen los propios propietarios, que utilizan aceite barato y demasiado espeso para una determinada unidad de potencia. En cuanto al motor diésel de 2 litros, utiliza un sistema de combustible Common Rail. Resultó ser aún más exigente con la calidad del combustible. Además de los inyectores en un motor de 2 litros, la válvula de control de aire inactivo también requerirá atención. Con un alto kilometraje, la válvula comienza a tener una pequeña fuga, lo que en el peor de los casos puede provocar una parada repentina del motor. Los propietarios de un Corolla diésel también experimentan dificultades para arrancar el motor. Después de actualizar el software y sustituir el motor de arranque, todo vuelve a la normalidad. Otro problema típico del diésel es la rápida obstrucción de la válvula EGR. Un empuje del motor notablemente deteriorado le ayudará a adivinar que la válvula está obstruida. Se desconoce por qué Toyota decidió instalar una transmisión robótica en el Corolla, que ya estaba en descrédito en el momento de la instalación. Quienes no querían cambiar de marcha ellos mismos, simplemente tenían que soportar retrasos al cambiar de marcha, golpes durante los cambios y, a menudo, una lógica de cambio incomprensible. Si los golpes y sacudidas al cambiar son demasiado fuertes, es hora de que el robot se prepare para reparaciones serias. En promedio, el robot MMT requirió la primera reparación después de 50-60.000 kilómetros. Para los coches que tenían que sortear los atascos de la ciudad, los problemas comenzaron incluso antes. En un intento por prolongar la vida útil de la caja de cambios robótica, muchos propietarios mueven el selector a la posición neutral cuando se detienen en un semáforo. Esto ayuda a reducir el desgaste del embrague, la unidad de control de la transmisión y el actuador. Con un funcionamiento tan suave, el robot puede recorrer entre 110 y 120.000 kilómetros. No es de extrañar que en 2008 la caja de cambios robótica diera paso a una automática. Hay mínimas quejas al respecto, así como sobre la mecánica. Sin embargo, todas las cajas de cambios del Toyota Corolla tienen un punto débil común. Las juntas del eje comienzan a perder su estanqueidad después de una carrera de 100.000 kilómetros. Además, los propietarios de Corolla a menudo se quejan del aumento de ruido durante el funcionamiento de la transmisión manual. Pero esto no es un mal funcionamiento. En cuanto a la vida útil de los discos de embrague en una transmisión manual, es en promedio de 60.000 kilómetros. De vez en cuando, los propietarios de Corolla con mecánica notan la aparición de pequeñas sacudidas que se producen cuando se suelta el pedal del embrague. Después de ajustar el pedal del embrague, los amortiguadores desaparecen. La suspensión del Toyota Corolla de 10ª generación se considera una de las más fiables entre los coches de golf. La mayoría de los consumibles duran al menos 100.000 kilómetros. El único punto relativamente débil son los puntales estabilizadores y los casquillos, que no duran más de 50.000 kilómetros. En los Corollas fabricados antes del rediseño, los cojinetes de soporte de los amortiguadores delanteros fueron a menudo criticados. En cuanto a los cojinetes de las ruedas, pueden soportar hasta 120.000 kilómetros. En la dirección, se debe prestar atención al casquillo de la cremallera de dirección. Está fabricado en plástico, por lo que se desgasta rápidamente. Con el tiempo, la columna de dirección también empieza a dar problemas menores. Se forma un juego en su travesaño, lo que provoca golpes en superficies irregulares. El sistema de frenos del Corolla es confiable, pero requiere una limpieza y lubricación periódicas de las guías de las pinzas. Si se descuida este procedimiento, que no es el más complicado, las guías de la pinza comenzarán a calzarse gradualmente. Después de 100.000 kilómetros, debe estar preparado para la falla del sensor del sistema de frenos antibloqueo. Lamentablemente, el sensor solo se puede sustituir junto con el buje, lo que no repercute de la mejor manera en el coste de la reparación. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.